¿Qué tal amigos de Canal Gente Libre? Los saluda su amigo Francisco Márquez y les mandamos un afectuoso saludo y abrazo también por este nuevo inicio de año que pues promete ser muy bueno para todos. A través de este señal de Canal Gente Libre pues queremos hacerles llegar este saludo fraternal a todos ustedes, a sus familias, a todas aquellas personas que nos siguen a través de esta señal de Canal Gente Libre. Y bueno, también a nombre de los directivos del Movimiento Gnóstico, el ingeniero Florentino Martínez Contreras, la maestra María del Socorro Cuevas López, pues les damos un fraternal saludo a todos ustedes y a sus familias, a toda la gente que los rodea y que los quiere. Pues bueno, darles un saludo afectuoso y claro, también agradecer a nuestros amigos de Canal Gente Libre, a lo que es el maestro Jorge Círigo, la maestra Bárbara García, quienes también son parte de este medio de comunicación tan importante en Oaxaca, que es Canal Gente Libre, y que nos permiten llegar a todos ustedes a través de esta señal tan importante, este medio de comunicación tan importante de lo que es Canal Gente Libre. Y bueno, pues amigos, hoy como estamos empezando el año en esta ocasión, pues queremos hablar precisamente de temas interesantes, importantes, que son precisamente para que nosotros, empezando este año, pues tengamos propósitos, como se dice a veces, de año nuevo. Y bueno, pues queremos aportar nosotros una información que consideramos puede servir para todos nosotros en nuestras actividades. Y bueno, pues un tema que nosotros queremos desarrollar en esta ocasión es precisamente relacionado con lo que es la capacidad de asombro y lo que es el remordimiento. Es en este caso un factor importante en la vida del ser humano, y que en este caso lo que viene siendo esa capacidad de asombro es precisamente la que nos permite, digamos, ver las cosas como novedosas, como nuevas, aunque ya las hayamos visto 20, 30 veces, aunque ya las hayamos escuchado en muchas ocasiones. Pues realmente lo que es la capacidad de asombro nos permite aprender cosas nuevas, aprender a ver, ¿sí?, ciertas secciones de la vida con un lente diferente que nos permita, digamos, asombrarnos precisamente, que nos permite tener acceso a una nueva cultura, tener acceso a un sentido, digamos, de información diferente, nuevo, etc. Y precisamente esto lo permite la capacidad de asombro. Hay personas que por alguna cuestión esta capacidad de asombro, pues bueno, tiende a disminuir, y hagan de cuenta que pues una persona que no siente asombro por las cosas, pues empieza a entrar en un sistema como, digamos, un poquito mecánico de la vida, y no le interesa, por ejemplo, aprender cosas nuevas, innovar, o digamos entrar en un tipo de cultura diferente. Entonces queda dentro de un estado como de mecanicidad. Pero ¿qué es eso de lo que se habla de mecanicidad? ¿Qué es lo que se hace mecánico hasta cierto punto dentro del ser humano y que no le permite, pues digamos, ver precisamente con asombro las cosas? Pues viene siendo precisamente lo que se llama en este caso la conciencia, que nosotros en Movimiento Gnóstico hacemos mucho énfasis en esto que es conciencia. Y bueno, pues para aquellas personas que nos ven por primera vez, queremos mencionar que estos conocimientos del movimiento gnóstico están basados en las culturas de Antiguo México, y claro que en antiguas épocas se hacía mucho énfasis, no tan solo en la nuestra como cultura mexicana, sino también en otras culturas del mundo, pues siempre se ha hecho énfasis en eso que se llama la conciencia, y que en muchas ocasiones, pues bueno, pareciera que entendemos qué es conciencia, sin embargo, a veces los hechos, los eventos de la vida vienen a confirmar que desconocemos esa sección tan importante del ser humano. Y en este caso queremos hablar de dos aspectos diferentes, uno con respecto a lo que es la parte psicológica del hombre y otro con respecto a lo que es la conciencia del hombre. Bueno, ¿qué vendría siendo la parte psicológica del hombre? La parte psicológica del hombre viene siendo todo lo relacionado, por ejemplo, a lo que viene siendo la educación intelectual que él aprende, ¿sí? Viene siendo relacionado con sus pensamientos, con sus emociones y con la dirección que él toma en la vida, que podríamos llamarlo desde otro ángulo con la voluntad que él tiene. Entonces, esos factores, que tienen que ver entonces con la voluntad,
que tienen que ver con sus pensamientos, con sus emociones, con la educación que recibe, etcétera. Todo ese, digamos, conjunto de, digamos, de datos que maneja el ser humano en ese campo, podríamos llamar que es su área psicológica. Normalmente nosotros en la vida pues nos dedicamos mucho a fortalecer esa sección. Entonces hagan de cuenta que nosotros tenemos cierto tipo de educación tipo intelectual y en base a ella entonces nos desarrollamos en la vida. En base entonces a ese tipo de, digamos, de datos que nosotros aprendemos en forma intelectual, nosotros hacemos relaciones, surge por ejemplo lo que es el pensamiento, la mente, y entonces empezamos a definir cada sección, digamos, de la vida, los objetos, las formas, las personas. Empezamos a definir entonces en base a eso que es entonces esa información que recibimos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la información que recibimos, es como nosotros percibimos la vida y, digamos, buscamos de alguna forma que los eventos de la vida se acomoden a esa estructura de educación que nos hemos planteado. Entonces, eso se corresponde con la parte psicológica del hombre. Y hay otra parte que también nos hace falta, digamos, comprender un poco más, que se corresponde con eso que se llama conciencia. La conciencia es la que nos permite manejar nuestro cuerpo. La conciencia es la que nos permite hablar a través de la palabra, que podemos nosotros manejar el sentido del oído, por ejemplo, para escuchar los sonidos. Entonces, por eso son como sistemas que se dicen así, o aparatos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Como el sistema nervioso, que nos permite ciertas reacciones ante diferentes cambios del ambiente, diferentes aspectos incluso emocionales hasta cierto punto, etc. Entonces, esos sistemas que nosotros tenemos, esos aparatos que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Que nos permiten, por ejemplo, transformar el alimento, el oxígeno, la capacidad de ver, etc., son, digamos, elementos o herramientas que le sirven a la conciencia del ser humano para poderse expresar en la vida externa. Entonces la vida externa que nosotros percibimos, ¿sí? Se percibe a través de esto precisamente que es nuestro cuerpo, y eso que se llama conciencia, que es fundamental, pues se expresa a través de ese cuerpo. Entonces nosotros tenemos dos tipos de relación, una con el medio externo y otra con lo que es nuestra vida interior. Entonces resulta que esta parte de lo que viene siendo, digamos, la parte consciente de cómo se maneja, cómo se mueve, cómo hay que educarla incluso, resulta que desconocemos un poquito ese campo. Como que nos hace falta cierto tipo de información relevante con respecto a la parte consciente. Tenemos datos, como decíamos hace un momento, de la parte psicológica, es decir, tenemos datos intelectuales y en base a ello fundamentamos ciertos aspectos de la vida, catalogamos, diagnosticamos ciertos eventos en los cuales hay que resolver problemas, etc. Pero la parte consciente se nos olvida un poquito y resulta que esa área o ese campo de educación pues no lo tenemos tan amplio ni tan claro. No existe hasta el momento en la parte pública una información que hable de lo que es la parte consciente del ser humano, de cómo manejar eso que se llama conciencia en el ser humano y que muchas veces se hace énfasis, por ejemplo, incluso en las escuelas, ¿sí? Los padres de familia, ¿sí? Piden que el hijo se haga consciente de lo que él hace para que el hijo tenga estudio, tenga alimento, tenga ropa, ¿sí? Hay entonces un énfasis social, por ejemplo, cuando se recalca que la sociedad hay que hacerse consciente de los sistemas económicos, de los sistemas, digamos, relacionados, por ejemplo, con los alimentos, con la ecología, con el cuidado del medio ambiente, etc. Entonces, hay mucho énfasis en muchos campos de nuestra vida donde nos desenvolvemos y que se aplica mucho el término de conciencia o que entendamos, que comprendamos esos eventos, esas circunstancias, esas acciones, pero resulta que cuando se pregunta a alguien aspectos directos de la conciencia, a esas personas incluso que lo mencionan, pues resulta que no hay una respuesta clara, firme acerca de qué es conciencia. Y entonces nosotros al encontrar ese vacío,
¿sí? Pues resulta que únicamente entonces nos dirigimos en base a los conocimientos intelectuales, mentales, de definición que tenemos de la vida. Entonces nos hace falta precisamente esa otra sección, que viene siendo en este caso la parte consciente del ser humano. Podemos hablar así en forma clara, precisa, que lo que es conciencia podemos definirlo como luz, ¿sí? Digamos, por de alguna manera entenderlo en forma intelectual, podemos decir que es como luz. Por ejemplo, la luz que nos rodea, del sol, por ejemplo, nos permite ver el medio que nos rodea. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos en un cuarto y la luz que tenemos es únicamente de un cerillo, por ejemplo? Entonces la luz, esa del cerillo, nos permitiría ver ciertas secciones de lo que nos rodea en forma mínima, sí. Podríamos ver no tan detalladamente las cosas que nos rodean, pero podríamos ver hasta cierto grado qué podemos hacer en algún momento en ese lugar. Podríamos ver algún tipo de objetos, esquivarlos de alguna manera, pero no con tanta precisión. No podríamos precisar en algún momento todos los detalles de las formas que nos rodean. Pues hagan de cuenta así, amigos, con respecto a lo que es en este caso la conciencia. La conciencia que está en nosotros como seres humanos nos permite ver la realidad de la vida externa y también nos permite ver la realidad de nuestra vida particular, de nuestra vida interior, que tiene relación con eso que hablábamos hace rato de los pensamientos, de las emociones, de las definiciones de todo lo que le damos a nuestro alrededor a las cosas. Pues hagan de cuenta que esa conciencia, si es muy, digamos, mínima su iluminación, si no tiene mucha experiencia de cómo percibir la relación de la vida externa con la interna, entonces lo que ella logra captar es muy mínimo. Entonces si se presenta un problema, una circunstancia aparentemente adversa, pues es obvio que la capacidad de ver sería mínima. Entonces tendríamos cierto tipo de soluciones no tan claras y precisas ante esos eventos. No tendríamos capacidad de guiar, por ejemplo, en el caso de los padres, a los hijos en forma correcta. Los directivos de empresas, digamos que no tendría tanta claridad para dirigir un medio, digamos, de problemas en un trabajo, etc. Entonces, lo que faltaría ahí, entonces, es que haya un poco más de conciencia que permita ver la realidad del medio externo, con más objetividad, con más definición. Entonces, cuando nosotros tenemos una luz muy pequeña dentro de nosotros, el medio que nos rodea se nos puede crear de alguna manera o tornar hasta cierto punto difícil y complicado, pues. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos esa capacidad de luz? Si nosotros, vemos la radiación que emite el sol, su luz penetra por todos lados y entonces podemos ver con gran detalle todo lo que nos rodea, precisamente porque la luz nos permite ver este medio donde nos encontramos. Igualmente así la conciencia en nosotros como seres humanos. Si la conciencia que nosotros tenemos dejamos que ella se exprese, la educamos también para que se desarrolle, para que se fortalezca, entonces esta va a tener una fuerza tan intensa de iluminar o percibir el medio que lo rodea externamente, el medio interior que tiene también. Y entonces podría definir con mucho más detalle las circunstancias y por consecuencia también en algún momento solucionar con, digamos, y mayor exactitud, ¿sí? Con mucha exactitud, lo que es un problema, lo que es una circunstancia adversa en su vida, de cualquier tipo. Es decir, que si alguien tiene problemas en las secciones emocionales, psicológicas que mencionábamos, por ejemplo, en la sección emocional, si tiene problemas ahí, digamos, en cuestión de la mente, ¿sí? Muchas ideas que están, digamos, divagando y que a veces esos pensamientos que le llegan no lo dejan estable, pues bueno, lo que sucede precisamente es que, en este caso, pues la persona pues no tendría, digamos, ese medio precisamente para poderse desenvolver en forma correcta. Entonces lo que requerimos precisamente es que la conciencia pues se desarrolle, que tenga un método, un sistema, una didáctica, una dialéctica de cómo precisamente va a, digamos, a desarrollarse. Como les decía hace rato, normalmente tenemos, cierto tipo de educación relacionada a la parte emocional, a la parte del pensamiento, etc. Pero a veces cuando tenemos algún conflicto en esas secciones,
pues digamos que no sabemos cómo entrar en esa sección, cómo comprender un problema emocional, cómo comprender algún problema ahí en el área del pensamiento, como les decía, precisamente porque hace falta esa parte consciente. Entonces, la parte consciente, o lo que es la conciencia, no solamente decíamos nos permite ver el mundo externo, sino que algo más también nos permite ver lo que es el mundo interior. Entonces, se corresponde precisamente ese mundo interior con la sección emocional, que a veces el ser humano, no controla o no sabe cómo controlar esas partes emocionales que crean a veces muchos conflictos y que de hecho se ha estudiado con claridad, no solamente aquí en nuestra cultura del movimiento gnóstico, sino desde otras culturas muy antiguas, como la mexicana. Se percibió precisamente que una gran parte de las enfermedades que tiene el ser humano son consecuencia de problemas emocionales. ¿Sí? En la época que estamos, incluso se han empezado a desarrollar ciertas técnicas para poder entrar en el estudio de las emociones, y precisamente han caído a lo mismo que los antiguos mexicanos habían estudiado desde hace muchos siglos, que las emociones crean problemas, físicos, es decir, de salud, y que muchos de ellos incluso se pueden solucionar sin medicina. ¿Sí? Muchos problemas emocionales se pueden solucionar sin medicamentos. ¿Sí? Bastaría entonces con un, tratamiento específico para la parte emocional de la persona y que le permitiría solucionar el problema incluso físico que quiere. Bueno, esta sección, amigos, que estamos hablando, no podría comprenderse, no podría entenderse hasta cierto punto si no tenemos el conocimiento de la parte consciente del ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos ese complemento, ¿sí? Entonces empiezan a desarrollarse facultades maravillosas, como en este caso mencionábamos el asombro. El asombro, entonces, ahora sí nos permite acceder a un conocimiento superior. ¿Por qué? Porque la conciencia de nosotros se ha desarrollado, se ha expandido, y entonces esto nos permite acceder o tener esa, fuerza para poder entrar a un tipo de conocimiento diferente, a asombrarnos de todo lo que nos rodea. Cuando nosotros entonces desarrollamos o dejamos que esa capacidad de la conciencia ahora, que se llama asombro, pues empiece a desenvolverse más en nuestra vida, empezamos a ver las cosas que nos rodean en forma, maravillosa, como si fuera la primera vez que entramos a nuestra casa, como si fuera la primera vez que vemos a nuestros amigos, familiares, que entramos al trabajo. Entonces podemos ver con mucho detalle lo que nos rodea, podemos ver con mucho detalle las situaciones que se dan a favor o en contra en el trabajo, en la familia, y entonces podemos definir con mucha claridad todas las situaciones, y si en algún momento hay un problema, esta capacidad entonces dense cuenta que también nos permite percibir, ¿sí?, la solución de esos problemas, es decir, nos permite ver con asombro precisamente los problemas y reflexionar incluso sobre ellos, para que la dirección que nosotros tomemos, la acción que tomemos en la vida, sea lo más precisa posible. Esto entonces reduciría el margen de errores, ¿sí?, que nosotros tenemos en la existencia. Sabemos muy bien que no somos seres perfectos, ¿sí?, pero sí reduciríamos en gran manera muchas situaciones que nos podrían complicar la vida, reducir, esas situaciones en las cuales podemos estar en aprietos, en problemas. Vamos reduciendo, ¿sí?, haciendo más mínimo ese margen de error. Ahora, hay una capacidad muy afín precisamente que tiene que ver precisamente con los errores, y se corresponde precisamente con lo que es la capacidad del remordimiento. El remordimiento, por otro lado, nos permite ver cuando estamos cometiendo errores, cuántos, cómo lo hicimos. Entonces, eso que se llama conciencia tiene esas dos capacidades maravillosas, esas dos virtudes, una que es asombro y otra que se llama remordimiento. Entonces, la capacidad de remordimiento lo que hace es permitirme ver el error que cometí. Si en algún momento manejé en forma equivocada mi palabra, si en algún momento hice una acción equivocada,
y dañé a otras personas digamos, o se alteró el estado emocional, mental de otras personas de alguna forma, entonces lo que es precisamente esta capacidad de remordimiento me permite ver ese error. Claro que nosotros cuando vamos a cometer algún error o podemos caer en algún error, ¿sí? Esta capacidad se activa, esta capacidad consciente se activa dentro de nosotros y como que nos avisa que lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer, pues puede cometerse algún error, puede equivocarse. Entonces hay algo momentáneamente que nos avisa que podemos cometer un error en esa acción que queremos hacer. Y entonces claro que hay un aviso, por así decirlo. Algunos otros le llaman así como la voz del silencio, la voz de la conciencia, otros le dicen, pero que se corresponde con esta capacidad de la conciencia que nos permite ver cuando vamos a cometer un error o cuando ya lo cometimos también. Y cuando alguien por alguna cuestión se olvidó de ese llamado de atención antes de cometer el error, pues hagan de cuenta que esta capacidad de la conciencia que se llama remordimiento, pues constantemente está, digamos, haciéndole ver el error a la persona. Entonces, pues ya pasó el evento, sí, pero pasan, no sé, algunos días, semanas, meses, etcétera, y la persona sigue viendo el evento, ¿sí? Con mucha claridad, con mucha intensidad, y le hace ver el error que cometió. Entonces la persona, dentro de él queda precisamente eso que se llama remordimiento. Y entonces lo que surge de eso, ¿sí? La consecuencia de eso, es que él va a buscar, a esforzarse por no volver a cometer el error. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que esta capacidad de lo que es el remordimiento no la dejan expresar? Que eso que se llama conciencia, esa virtud que ella tiene, que se llama remordimiento, la empieza a frenar. Entonces comete algún error y ese error que comete, aunque dentro de él la conciencia le está haciendo ver su error, él no lo toma muy en cuenta y entonces en vez de sentir rencor, se siente incluso hasta bien del error que cometió. Entonces si él dañó cuerpos, si dañó, digamos, honras de otras personas, si dañó emociones, si dañó la forma de pensar de otros, ¿sí? Entonces esa persona no tiene eso que se llama, o no se expresa en él, eso que se llama remordimiento, ¿sí? Entonces sucede como algo opuesto, como que se siente bien cada vez que daña a otras personas. Y esto provoca por consecuencia que el valor humano o la calidad que tiene su conciencia, que es lo que nos hace humanos, disminuya. Entonces esa capacidad humana, esa calidad humana, empieza a reducirse poco a poco. Entonces esa persona, los valores de la conciencia, como que es el valor, por ejemplo, del remordimiento, la capacidad de asombro, etcétera, pues empieza a perderlas. Y entonces puede llegar a perder otro tipo de valores relacionados también a la conciencia, que en este caso estamos tocando únicamente dos, pero puede perder algunos otros valores que hacen que el ser humano se torne incluso hasta como frío, como que ya no siente dolor por el daño que causa a otras personas, ya no se siente mal por dañar con la palabra a otros, con un ademán, con un mal movimiento, etc. Ya no le interesa causar daño a las personas. Al contrario, pareciera que quiere perfeccionarse en ese error y entonces esa calidad humana la empieza a perder. Entonces se cuenta, amigos, realmente lo importante de esta capacidad de remordimiento. Si alguien entonces pierde esa capacidad de remordimiento, pues lo que sucede es que esa persona ya no tiene capacidad entonces de sentir empatía por el problema de otra persona. Es decir, ya no siente esa capacidad, ¿sí?, de ir hacia un semejante y apoyarlo, ayudarlo a salir de un problema que tenga, sino que pierde también otro valor ahí, por ejemplo, como lo que es la cooperación, como puede ser también en algún momento la filantropía, etc. Entonces los valores humanos empiezan a disminuir
y la calidad humana empieza a disminuir. Si eso pasa entonces en un individuo, ¿sí?, que pierde esa capacidad de remordimiento, pues imagínense qué va a pasar si esto empieza a repercutir, pues digamos, en 2, 3 familias, ¿sí? Finalmente, todo lo que nosotros hacemos en el núcleo familiar empieza a repercutir en el trabajo donde nosotros laboramos, empieza a repercutir con las amistades que tenemos, empieza a repercutir con otros familiares, en otros círculos de familia, etc. Y entonces este problema empieza a exteriorizarse poco a poco hasta que empieza a llegar hacia la sociedad, que es finalmente una extensión del hombre. Y hagan de cuenta que al extenderse esa problemática, pues esto provoca que ahora una sociedad completa se pierda esos valores y entonces vengan luchas o conflictos entre ellos, así como se da en núcleos pequeños, que empieza a haber problemas, que empieza a haber rencores, etc. Entonces lo que viene ahora más adelante es que eso se proyecta entonces a nivel social. Y entonces resulta que ahora vemos a personas que tienen una educación intelectual, que tienen una formación, que tienen cierto tipo de educación que han recibido en la vida, ¿sí?, de datos intelectuales, ¿sí?, pero como no maneja la parte consciente, es decir, únicamente está manejando la parte psicológica que mencionábamos, como lo que es, decíamos, el intelecto, la mente, las emociones, etcétera, su voluntad, su dirección que toma en la vida, únicamente se está basando en eso, pero la formación de la conciencia no lo tiene, y esto provoca que él se base únicamente en este tipo de información que ha recibido básica de la vida, y que produce esto un desequilibrio interior en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que tenga una educación intelectual, a pesar de que tenga una formación, que tenga cierto tipo de grados o títulos, resulta que se ve haciendo, no sé, por ahí algún tipo de conflicto a nivel social, ¿sí?, creando problemas sociales, ¿sí?, conflictos en contra a veces de los gobiernos o cosas así, en los cuales sí buscan un cambio, pero hagan de cuenta que ese cambio, la forma de cómo lo quiere provocar, es en base a un conflicto, en base a una lucha. Y es curioso escuchar a personas que buscan la estabilidad social, que buscan la estabilidad de los seres humanos, pero en base a conflictos. Sería obviamente ilógico que nosotros veamos ese tipo de escenarios a nivel tanto familiares, a nivel de parejas, a nivel entonces de trabajos, a nivel social, ¿sí?, que se busque una estabilidad a través de conflictos. Obviamente que esto se ha demostrado hasta la saciedad que en base a un sistema de conflictos no se soluciona nada, al contrario, se aumenta el problema, y entonces eso que nosotros queremos corregir, en vez de que se solucione, empieza a aumentar cada vez el problema más y más y más. Entonces veámoslo en forma gradual, tanto desde el individuo, aquel por ejemplo que está identificado con lo que es el alcoholismo, por ejemplo, si él, digamos en el momento de tomar la copa, hay una parte de esa conciencia de él que, recordemos esa capacidad que él tiene que se llama remordimiento, se activa en él y le dice que, o le hace ver que el alcoholizarse, el drogarse, le va a dañar su cuerpo, que lo va a alterar y que va o puede llegar en algún momento a dañar a las personas que lo rodean de alguna u otra forma, ¿sí? Entonces él en ese momento no lo percibe o lo hace a un lado, ¿sí?, de acuerdo a la educación que él dice, bueno, pues es bueno tomar, según él dice así, aunque él no percibe entonces el problema que le va a causar en su cuerpo, que le va a causar en su psicología, ¿verdad?, en su forma de pensar, en sus emociones. Y entonces termina realizando acciones, pues digamos, impropias para sí mismo. Y bueno, finalmente esto empieza a repercutir en el medio externo. Entonces, él en ese momento, que está teniendo la copa en la mano de alcohol, ahí de alguna bebida preparada para tomarla, para beberla, él en ese momento, hay algo dentro de él que le dice que no es correcto que haga eso. Pero también, por otro lado, hay algo dentro de él que le dice que está bien, que no va a pasar nada mal. Y bueno, finalmente él termina alcoholizándose y esto desequilibra su cuerpo,
la persona empieza a desvariar en sus movimientos, en su forma de pensar, en sus sentimientos, se altera todo ese campo y entonces esto le crea un problema. Esto puede darse una vez, al siguiente semana otra vez se repite el evento y otra semana otra vez el evento, de tal manera que dentro de él se empieza a formar lo que se llama un vicio, ¿sí? Agrada, se siente como en un estado de frenesí curioso a la hora de que él está tomando. Entonces él deja de ver que eso le está causando daños y entonces poco a poco empieza a caer en ese sistema que se conoce como un vicio de cualquier tipo. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese momento él empieza a perder esa capacidad, ¿sí?, de remordimiento, y la capacidad de asombro, pues ¿qué diremos? Pues prácticamente quedó aislada en ese momento de la persona. Entonces nosotros veamos, amigos que nos están escuchando y viendo a través de esta señal, que lo que es esta capacidad de remordimiento pues resulta importantísima para que nosotros veamos los errores y que podamos comprender los errores que cometemos en algún momento o evitar llegar a cometer un error. Es, digamos, entonces importante, y más en esta sociedad donde se ha establecido una forma de vivir un poquito difícil, ¿sí? Por ejemplo, donde una persona ataca a otra persona, ¿sí?, ya sea en forma verbal, ¿sí?, en forma de golpes, etcétera, y que hasta cierto punto para algunas personas resulta como normal. Hay unas personas que hablan precisamente de eso que hoy se da mucho entre, no sé, entre los estudiantes, entre los medios de trabajo, por ejemplo, lo que llaman el bullying. Y resulta que una persona empieza a atacar de alguna forma a otra persona y hasta pareciera como parte de nuestra cultura general hacer eso, como que hasta cierto punto algunos lo captan como algo normal y entonces lo aceptan de esa forma. Sin embargo, esto, a través del tiempo y de los años, empieza a afectar a esa persona, al grado que muchos incluso pueden llegarse a quitar la vida, pueden llegar a matar, etcétera. Pueden hacer acciones impropias, robar, etcétera. Pero lo hace ¿por qué? Porque dentro de él fue, digamos, en algún momento susceptible de esos ataques que recibió de las personas. Y entonces esto, si él no tiene una educación propia, le provoca un desequilibrio, ya sea emocional, ya sea un desequilibrio en la sección de la mente de la persona o en su dirección que toma las acciones, que toma en la vida, y esto va provocando que él vaya cometiendo más errores cada vez y pueda llegar a un punto donde el problema sea tan fuerte que no pueda ya salirse de él. Entonces dense cuenta, amigos, cuán importante son estas dos capacidades que vienen siendo entonces el remordimiento y lo que es la capacidad de asombro. En nuestro movimiento gnóstico hay un sistema de educación para los niños que es precisamente en base a una educación, claro, fundamental como todo, de lo que es la parte intelectual, de lo que viene siendo la parte emocional, de lo que viene siendo la dirección, la mente de la persona, pero también se da una educación relacionada a la sección de lo que es la conciencia de los niños. De hecho, el movimiento gnóstico es la primera institución, la primera asociación civil que ha desarrollado un sistema de educación para los niños alterno a lo que es en este caso la educación formal. Entonces los niños, digamos, asisten a sus clases de educación pública, pero también asisten a cierto tipo de estudios que imparte el movimiento gnóstico relacionados al manejo de la conciencia. Y esta entonces permite el equilibrio perfecto entre las dos y el equilibrio perfecto entre la vida externa y la vida interna. El movimiento gnóstico hasta el momento lleva 3 generaciones ya de niños que se han educado en base a esta formación especial para ellos. Entonces es una educación, claro, como todo, fundamental, porque es a nivel de los niños, y es la etapa donde, digamos, se aprende o queda grabada mucha información de la que nosotros recibimos en la vida, y en eso se establece la vida que nosotros vamos a desarrollar más adelante. Pero, digamos, también existe, digamos, una información para aquellos que ya, digamos, no estamos tan pequeños, que ya estamos, digamos, grandes, personas adultas, y que dicen, bueno, oye, pero pues yo no tuve esa educación, ya me formé de esta forma, tengo esta estructura de vida y quisiera, pues no sé, darle un cambio a mi vida, dar un giro, cambiar, ser mejor, etc. Y entonces
precisamente Movimiento Gnóstico tiene también conferencias libres, gratuitas para toda la sociedad, para todas las personas, sin distinción de educación intelectual, de educación, digamos, de grados sociales, etcétera, sin alguna distinción económica, política, cultural, filosófica, etcétera. En nuestro movimiento gnóstico no hay diferencias entre los seres humanos, todos somos iguales. Finalmente somos seres humanos, antes de ser licenciados, antes de ser ingenieros, médicos, etcétera, somos seres humanos. Y claro que todos en algún momento se cometen errores, no somos perfectos. Y claro que tenemos la posibilidad de trabajar en el desarrollo de eso que se llama conciencia, y por eso los invitamos precisamente a que asistan a los diferentes cursos que imparte el Movimiento Gnóstico, no solo aquí en el estado de Oaxaca, sino también en otras partes de la República, en otros países. Y de hecho queremos darles la primicia. Hace pocos días precisamente hemos recibido la primicia de que ya hay un movimiento gnóstico, o ya hay movimiento gnóstico en lo que es la República de Colombia. Entonces, de Costa Rica, perdón, en Costa Rica ya tenemos movimiento gnóstico, Colombia ya está, y otros países como Perú, Estados Unidos y también la Federación Rusa, allá también hay movimiento gnóstico, y que el basamento de información está aquí en nuestras culturas mexicanas. Entonces, esta cultura mexicana no es del pasado, ¿sí? No es una información o una educación que ya pasó hace 200, 300 años atrás y ya no nos sirva en este tiempo, ¿no? O más de 500 años en los cuales se estableció firmemente esta cultura, tuvo unas épocas de esplendor maravillosas, y no quiere decir que ya haya pasado, que ya pasó de moda esta información. Esta información no pertenece, por así decirlo, al tiempo, sino que pertenece a esa parte interna del hombre que se llama conciencia. Entonces, la conciencia siempre la tenemos, y esta, digamos, es como atemporal, siempre está ahí, y por consecuencia esta información pertenece a eso que se llama conciencia, no pertenece al tiempo. Podrá cambiar la forma de cómo se expresa, tal vez, podrá cambiar la forma de cómo se enseña, pero finalmente su esencia se mantiene, su conocimiento se mantiene, y es precisamente lo que el movimiento gnóstico está difundiendo a toda la sociedad. Sin distinción, amigos, como mencionábamos, de sexo, raza, color, ideologías, etc. Esto es para todos, son clases públicas, libres, gratuitas, que realmente muchos, a veces nosotros les decimos en las conferencias, en los cursos, que valoren precisamente esta información que nos heredaron nuestras antiguas culturas, y que a pesar de que mucha información fue quemada por, digamos, la conquista, por los hombres de la conquista, pues a pesar de todo eso se mantiene vigente la información de la cultura mexicana. Y claro que los invitamos a todos ustedes para que participen de los cursos que están, como decíamos, aquí en el estado de Oaxaca. Recuerden buscar Movimiento Gnóstico Acción Civil, el logotipo del Movimiento Gnóstico, y bueno, pues ahí siempre habrá una persona disponible para todos ustedes para atender sus dudas, sus inquietudes con respecto a diferentes áreas de información que da el movimiento gnóstico, y que bueno, muchas personas surgen dudas, inquietudes de por qué ciertas situaciones de nuestra existencia, ciertos conflictos que tenemos, a veces no se entienden, no sabemos verles, digamos, otro lado, ¿verdad?, los problemas para solucionarlos. Y bueno, Movimiento Gnóstico da diferentes ángulos de información para aquellos que quieran aplicarlo, desarrollarlo, pues puedan solucionar no solamente el medio externo de la vida, sino también a veces el medio interno, donde también a veces se tienen conflictos. Bien, amigos, entonces por esta ocasión les queremos agradecer el espacio que nos han dado aquí a través de esta señal, darles nuevamente una gran felicitación por este año nuevo 2018, este primer programa que realizamos para todos ustedes, y que esperamos que esto sirva de un impulso importante para todos en la forma de cómo nosotros queremos cambiar y ver la vida en forma diferente. Bueno, amigos, entonces nos despedimos. Recordarles que aquí nos estaremos viendo en siguientes emisiones a través de esta señal de Canal Gente Libre. Recordarles que los hombres que triunfan están en movimiento, y nosotros somos Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana, excelente inicio de año. Nos vemos en la próxima. Pásenla muy bien.